Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. Vamos a ver qué hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia por medio de estos versículos el día de hoy. Y vamos a ir versículo a versículo de una vez para ir sacando conclusiones porque está un poquito largo. Entiéndalo bien. Si el dueño de la casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadase en su casa. Si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le perfore en su casa y este ladrón logre entrar en ella. También vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Voy a retomar el versículo 38 del día de ayer, que dice: que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, dichosos de ellos. Porque ayer precisamente hablábamos también de la vigilancia y hoy continúa la palabra de Dios hablando de lo mismo. Versículo 41, dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Esta es una pregunta muy extraña de parte de Simón Pedro, porque si es verdad que la palabra de Dios dice, Jesucristo les dijo, a vosotros se les ha concedido conocer estas cosas, pero a otros se les habla en parábolas para que escuchando entiendan. Escuchando, no solamente oyendo, sino escuchando, pongan atención y empiecen a sacar conclusiones, deducciones, qué es lo que dice tal parábola. Mientras que a sus discípulos, cuando esto le preguntaban, Señor, explícanos determinada parábola, Jesús les explicaba. Pero de cualquier forma, en el siguiente versículo está la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a Pedro y también para cada uno de nosotros. Dice lo siguiente: respondió el Señor: ¿quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. Voy a repetir el 42, respondió el Señor: ¿quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darle a su tiempo su ración conveniente? Esto es para Pedro, obviamente, pues este es el que encabeza a los 12, y también es para ti y es para mí, en cuanto a que debemos estar en constante vigilancia, pues no sabemos el día ni la hora. Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así, vigilantes, despiertos. Versículo 44, de verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Como dice la parábola aquella, al siervo fiel, al siervo que trabajó esos talentos confiados, se le da más. Y aquel al que se le dio poco y no hizo nada con él, se le quita hasta lo poco que tiene y se le da al que produce más. Este versículo me recuerda esa parábola. Versículo 45, pero si aquel siervo se dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe. Le separará y le señalará su suerte entre los infieles. O sea que le va a llamar a rendir cuentas y ajustar sus cuentas, y entonces le separará y le señalará su suerte entre los infieles, no solamente él, entre todos los que se portaron de la misma manera. Y cuidado, puede ser tú, puedo ser yo. Aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Esto va para mí, esto va para ti, si estás en el caminar del Señor, si en algún momento de nuestra vida nos decidimos seguir a Cristo.
Este versículo está claro. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Esto es para los hipócritas, para ti, para mí, que muchas veces nos llueve esta palabra que somos unos hipócritas. Pues a estos hipócritas tendremos más severidad a la hora del juicio, puesto que nos hemos decidido seguir al Señor y debíamos habernos preparado para la prueba. El que la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. Aquí, el que no conoce, el que no la conoce, o sea, la voluntad del Señor, el que no conoce la voluntad del Señor y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Y a quien se confió mucho, se le pedirá más. ¿Cuánto te ha dado a ti el Señor? ¿Cuánto me ha confiado a mí el Señor? De mi parte puedo decir que el Señor me ha dado mucho. Y a quien mucho se le da, mucho se le exige. O como dice aquí, a quien se confió mucho se le pedirá más. Dios no da más de lo que uno puede sobrellevar o soportar. Repito, yo considero que lo que me ha dado el Señor ha sido mucho. Y si yo no hago nada con esto, que yo digo que es mucho, y por el contrario, me desvío y me porto como un siervo infiel, entonces recibiré muchos azotes. Versículo 40 o terminamos el versículo 48. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí la palabra de Dios? Pues ya básicamente lo hemos aquí escudriñado. Yo no sé qué es lo que te diga a ti, pero la palabra de Dios invita a seguir como siempre vigilantes. Si te ha gustado esto que hemos compartido hoy, te invito a que lo compartas, que le des like. Y nos vemos primeramente, Dios, con otra reflexión evangélica para el día de mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bye bye.